No, creo que... Espérame un ratito. Ahora sí. Mm, ¿Están viendo todos la pantalla? Perdón. ¿Sí logran Sí, ver? se ve. Ah, ya, perdón. Ok, las neoplasias, ya íbamos en eso. Cuando nosotros escuchamos la palabra neo, entonces quiere decir nuevo, ¿sí? Significa un nuevo crecimiento. Entonces, nosotros podemos definir la palabra neoplasia como una alteración, es decir, es un cambio en dos situaciones de la célula, tanto en su multiplicación como en su diferenciación. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que hay una alteración en multiplicación y diferenciación de las células que da lugar a este término que se llama neoplasia. Ahora, ¿cuál es la principal característica de una neoplasia? ¿Sí? Lo principal, lo más importante es que existe un aumento, hay una proliferación de todas las células, ¿sí? Y por supuesto, ustedes saben que si no hay equilibrio entre muerte y proliferación, hay cambios, ¿cierto? Entonces, esta proliferación de las células están empezando a generar un nuevo tejido, ¿sí? Obviamente ya de tipo patológico, con un crecimiento que es autónomo, es propio de las células, ¿ya? Por lo tanto, ya estamos entendiendo que una neoplasia claramente no significa un cambio para la célula, no solo en su proliferación, es decir, en su multiplicación, sino también en la manera en la que se va a diferenciar esta célula. Ok, si queremos tomar un contexto más aplicable al texto base que utilizamos en nuestra materia, ¿sí? Robbins y Cotran definen precisamente a nuestras neoplasias como una masa anormal de tejido. Eso es fundamental que ustedes lo recuerden. Siempre que escuchen de ahora en más el término neoplasias, tienen que vincular que no es normal. Algo está pasando en esas células, esos tejidos, esas estructuras u órganos que no es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está habiendo un crecimiento que sobrepasa a todos los tejidos, ¿ya? A todos los tejidos normales, por supuesto. Entonces, este crecimiento no es regulado, es totalmente no coordinado, ¿sí? Hay un descontrol, si quiere. Entonces, hay un carácter excesivo, ¿sí? De un estímulo que produce, que está promoviendo, pues precisamente este crecimiento no coordinado. Si ustedes observan aquí en la presentación, en nuestro caso clínico, ¿sí? Ustedes observan que hay un aumento de volumen, ¿cierto? Estamos observando que es un paciente portador de una prótesis parcial removible, ¿cierto? Em, Superior e inferior. Y a nivel de la inferior vemos un aumento de volumen, una masa anormal de tejido que ha crecido precisamente, si ustedes analizan bien, a nivel de premolar, ¿cierto? Y a nivel de su canino también. Entonces, eso es lo que pasa cuando existen neoplasias, ¿ya? Hay un crecimiento que está sobrepasando todos los tejidos normales de esa área o de ese lugar. Ahora, miren, nosotros hemos usado anteriormente la palabra también tumor, ¿cierto? Si ustedes recuerdan bien, la palabra tumor la hemos usado también en nuestro tema de inflamación. Entonces, tumor es una palabra que se aplica a muchas temáticas en el área de salud. En este caso, recuerden, cuando decíamos tumor, hablábamos que tenía una significancia de abultamiento, ¿no es cierto? Bien, lo hemos aplicado primero en inflamación, pero la palabra tumor también tiene una connotación aplicable a las neoplasias, por ejemplo, o sea, se refiere a una neoplasia. Puede también referirse, por ejemplo, a un edema, a una hipertrofia, a hematomas, a flemones, a abscesos. Entonces, si ustedes lo analizan, todo va a depender según la aplicación que le demos y al tema que estemos abordando cuando hablamos de tumor. Oncología. Ya seguramente este es un término que ustedes conocen o al menos lo han escuchado. En realidad, la palabra oncología proviene pues desde el griego, ¿ya? Donde oncos nos está hablando de tumor,
y ustedes bien saben que el logos nos habla de estudio. Entonces, si unimos estas palabras, estamos diciendo que la oncología va a ser el estudio de tumores y de neoplasias. ¿Ok? Bueno, entonces, otra palabra que se vincula mucho a la oncología es el cáncer, ¿ya? Cáncer proviene precisamente de cangrejo, ¿sí? Entonces, cáncer es lo que usamos en la jerga común, en la jerga coloquial, para hacer referencia precisamente a un tumor. Pero ¿cuál es la característica de este tumor? Que este tumor es maligno. Bien, entonces asociamos cáncer a tumores netamente malignos. Otra palabra en estos tres pilares fundamentales de conocimiento de las neoplasias es sin duda la metástasis, que también de pronto ustedes la han escuchado, ¿no? La metástasis, sí, nos está hablando precisamente de esta capacidad de diseminación a distancia que tiene una neoplasia maligna. Es decir, por ejemplo, ¿no? Em, no sé, ese cáncer ha iniciado, por ejemplo, a nivel del estómago, ¿sí? Pero por distancia se ha diseminado en inicio, puede ser en el páncreas, luego en la vesícula, puede ser, no sé, en el hígado, etcétera, ¿no? En el intestino grueso, luego en el delgado. Entonces, quiere decir que ese cáncer que había iniciado en una zona, que en este caso estamos ejemplificando como por ejemplo estómago, más adelante estas celulitas van a poder migrar a lugares más distantes. ¿Ya? Eso es la metástasis. Las metástasis se dan siempre cuando las neoplasias son malignas. Ahora, bien, cuando nosotros tocamos este tema de neoplasia, hay algo súper importante que es aprender la nomenclatura que se utiliza para las neoplasias. Es decir, nosotros necesitamos obligatoriamente aprender estos nuevos términos porque son los que se aplican precisamente como parte de la nomenclatura de las neoplasias. Entonces, aquí les proporciono algunos tips, ¿no? Algunos puntos claves necesarios a saber para el aprendizaje de este tema. Por ejemplo, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar siempre el sufijo oma, O-M-A, oma, ¿no? Al nombre de las células de donde procede. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos para que sea más fácil de entender. Cuando nosotros usamos precisamente este sufijo oma, lo que tienes que recordar es que lo vamos a aplicar siempre y cuando nuestra neoplasia sea benigna. Entonces, benigna igual OMA. Si están tomando apuntes, eso es lo importante, ¿sí? Neoplasia benigna igual sufijo OMA. Y les pongo aquí algunos ejemplitos para que los recuerden. Fibroma. ¿Qué sería un fibroma? Desde ya sabemos, si dice OMA, que es un tumor benigno. Ok, ¿de dónde? ¿De dónde es este tumor benigno? De las células fibroblásticas. Otro ejemplo, condroma. Ok, condroma, que será una neoplasia benigna, un tumor de cartílago, ¿no? Tumor cartilaginoso. Un osteoma, tumor benigno, porque está usando el sufijo oma, en este caso, de los osteoblastos, porque todo tiene que ver de la célula de donde procede. Un lipoma, entonces una neoplasia benigna de los adipocitos, ¿no? De las células grasas. Entonces un lipoma es un tumor de los adipocitos. Entonces, a recordar, cuando estamos frente a una neoplasia benigna, nosotros usamos el sufijo OMA, ¿sí? Y este sufijo se va a aplicar siempre o tiene que ver o está vinculado con las células de donde procede, ¿sí? Hemos hecho ejemplos como fibroma, condroma, un osteoma, un lipoma. Muy bien. Ahora, también las neoplasias tienen pues su grado de complejidad, porque por ejemplo dependerá y será más compleja si esta neoplasia tiene un carácter, en este caso, epitelial.
Bien, entonces, aquí les pongo para que conozcan cómo se dice, ¿no? Cómo vamos a aplicar esa nomenclatura. Entonces, miren, lo primero que vamos a aprender es papiloma. Recuerden, estas son neoplasias de tipo epitelial. Son un tanto más complejas porque su nombre cambia un poquito. Papiloma. Entonces, ¿qué quiere decir que es un papiloma? ¿Qué es un papiloma? Los papilomas se caracterizan, ¿sí? Porque pueden crecer como estructuras que tienen la forma de deditos de guante, ¿sí? Es como bonitos y pues van creciendo con esta estructura precisamente como deditos de guante, digitiformes, ¿ya? O verrucosas también se llaman. Y entonces, obviamente, van a verse o son visibles desde las superficies epiteliales. Entonces, un papiloma crece precisamente reproduciendo micro o macroscópicamente esta simulación de estructura de dedo de guante, ¿ya? Y siempre protruye hacia la superficie epitelial, por eso es visible, como en este caso que les muestro, ¿no? Un papiloma verrucoso, ¿no? En ese caso. Muy bien. Ahora, aprendamos otra nomenclatura de neoplasia epitelial benigna. Los pólipos. Ok, un pólipo igual es una entidad visible, ¿sí? A simple vista. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver manifestado sobre una superficie mucosa, es decir, va a crecer, va a proyectarse siempre hacia la superficie mucosa. ¿Y por qué es visible a simple vista? Porque crece siempre hacia la luz. Entonces son entidades que nosotros podemos evidenciar. Un papiloma, un pólipo, son cosas que ustedes en la clínica lo van a evidenciar. Cuando pasemos a clínica en semiología estomatológica, probablemente nos toquen pacientes que tengan estas condiciones, un papiloma, un pólipo, y van a darse cuenta ustedes que sí son evidenciables fácilmente, ¿sí? Adenoma. Cuando escuchamos el término adeno, recuerden, siempre lo vinculamos a glándulas, ¿cierto? Entonces, quiere decir que estos adenomas nos están conformando patrones glandulares, ¿ya? Ahora, cistadenoma son precisamente estas masas quísticas que se van a formar precisamente a nivel de la estructura del ovario en la mujer. Bien, entonces, existe una nomenclatura diferenciada, por supuesto, según el tipo de neoplasia. Estamos viendo que si es una neoplasia de tipo epitelial, benigna, su nomenclatura es un tanto más compleja. Ahora, hemos visto las benignas. Vamos a ver y vamos a aprender ahora cómo vamos a llamar, ¿sí? ¿Qué nombre le vamos a colocar siempre y cuando una neoplasia sea de carácter maligno, ¿ya? Ahora, aquí vamos a clasificar en dos, porque existen neoplasias malignas que tienen un carácter o un origen epitelial y tenemos otras que tienen un origen mesenquimático. Si el origen es de tipo epitelial, nosotros vamos a llamar carcinoma, ¿sí? En cambio, si el origen, ay, perdón, si el origen es más bien de tipo mesenquimático, entonces se denomina sarcoma. Ejemplos, un liposarcoma, ¿no? Que se daría a nivel de las células de los adipocitos, ¿no? Un osteosarcoma que se daría precisamente a nivel de los huesos. Entonces, claramente, hay que entender que la nomenclatura dependerá, por supuesto, si la neoplasia es benigna o maligna, pero también depende su origen. En este caso, si es maligna, depende si su origen es netamente epitelial y, o más bien, si su origen es netamente mesenquimático. Muy bien. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿sí? Obviamente con un carácter enfocado en la odontología. Si tenemos un tejido que sea de origen epitelial, ¿ya?
Si el epitelio es escamoso, ¿qué tipo de neoplasia benigna formará? Un papiloma. Si este epitelio escamoso genera una neoplasia maligna, nosotros denominaríamos carcinoma espinocelular, que desde ya paréntesis les digo, es el tipo de neoplasia más frecuente en nuestra área, en la odontología. Si, por ejemplo, este tejido de origen epitelial es glandular, una neoplasia benigna sería, por ejemplo, un adenoma. Y una neoplasia maligna sería, por ejemplo, un adenocarcinoma. Entonces hay que entender que todo va a depender del epitelio y del origen de donde vengan estas células. Muy bien. Ahora, aquí les pongo una vasta tabla donde vamos a ver que este origen en todo caso es mesenquimático. Entonces les pongo también aquí un checklist de ejemplos que son benignos y otros que van a ser malignos. Si este tejido de origen mesenquimático proviene, por ejemplo, de un fibroblasto, entonces tenemos neoplasia benigna será un fibroma. Una neoplasia maligna se denominará fibrosarcoma. Osteoblasto. ¿Cuál será la neoplasia benigna? Osteoma, porque recuerden que estamos usando el sufijo oma siempre que es benigno. Y si es maligno, diríamos es un osteosarcoma. Pongamos de ejemplo los condroblastos. ¿Ok? ¿Cómo se llamaría la neoplasia benigna? Condroma. La maligna, condrosarcoma. Si es de músculo liso y si es benigna, se denomina leiomioma. Y si es maligno, entonces llamaremos leiomiosarcoma. Si es de músculo estriado, se llama rhabdomioma. Y si es maligno, se llama rhabdomiosarcoma. ¿Se dan cuenta? Está terminando en sarcoma. Si es de tejido linfoide, aquí hay una excepción. Porque en el tejido linfoide que tenga, o sea, que sea tejido de origen mesenquimático, como ser el tejido linfoide, no existen neoplasias benignas. Su caracterización pasa directamente a ser una neoplasia maligna, a la cual vamos a denominar linfoma. A partir de las células de Schwann, la neoplasia benigna se llama neuroma y su maligna, es decir, la neoplasia maligna se llama neurofibrosarcoma. Finalmente, si tomamos como ejemplo a las células adiposas, ¿sí? Ok, si es benigno, se llama lipoma. Y si es maligno, se llama liposarcoma. Entonces, me permitió prepararles esta tablita, este versus de ejemplos benignos y malignos para que se vayan familiarizando con la terminología y la nueva nomenclatura que ustedes están aprendiendo para el uso de las neoplasias. Muy bien. Ahora, ¿qué también puede surgir dentro de lo que se denomina estas neoplasias? Lo que se llama tumor mixto, ¿sí? Bueno, mixto. ¿Qué quiere decir que sea mixto? Precisamente que van a tener, pues, muchos componentes, variados componentes, ¿sí? Como por ejemplo, aquellos componentes epiteliales que van a estar desde ya en un estroma que sea mixoide. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, Va a tener distintas estructuras, como por ejemplo, y aquí pueden ver estos islotes, ¿sí? Que parecen precisamente o toman un aspecto cartilaginoso o puede ser óseo. Entonces, ejemplo de tumor mixto, lo que estamos abordando es en muchos de los casos de la odontología. ¿Ve? Entonces, un ejemplo de tumor mixto sería un adenoma pleomorfo. Bien, sigamos. ¿Qué es un teratoma? De pronto ustedes han escuchado,
o han leído previamente, los teratomas son tejidos derivados de más de una capa germinal primitiva. Recuerda que nada de esto es normal, hay alteraciones y hay cambios, ¿verdad? Entonces, los teratomas son proliferaciones de varios grupos celulares, ¿no? Proliferaciones celulares de muchos tejidos que derivan de más de una capa germinal primitiva. Entonces, ¿qué tiene un teratoma? ¿Cómo está constituido si precisamente deriva de más de una capa germinal primitiva? Entonces, quiere decir que esta neoplasia va a tener esbozos de muchas estructuras que no deberían estar ahí. ¿Por qué? Porque son derivados de una capa germinal, de más de una capa germinal primitiva. Entonces, ¿qué se halla, por ejemplo, en un teratoma? En un teratoma tú puedes hallar piel, puedes hallar tejido muscular en lugares donde no corresponde, de pronto puede ser tejido adiposo, incluso esbozos o piezas dentarias, ¿ya? Ahora, ¿dónde se genera con mayor frecuencia estas entidades llamadas teratomas? Los teratomas entonces son más frecuentes de hallar, por ejemplo, en órganos sexuales como los testículos en el varón, los ovarios en la mujer. Se sabe mucho de la presencia de teratomas en el retroperitoneo, en el mediastino anterior, incluso a nivel de la región sacrocoxígea, ¿ya? Pero desde ya donde más se encuentra es en los testículos y en los ovarios. Ok, entonces tienen que saber que estas estructuras precisamente empiezan a llenarse de elementos que no corresponden, como por ejemplo cabellos, dientes, etcétera, ¿no? Que no correspondería. El coristoma. Coristoma nos habla de un área de tejido normal en un lugar donde habitualmente no debería existir, ¿ya? Entonces, ustedes observen este caso clínico de este paciente, varón, donde observamos en el labio, ¿sí? Superior e inferior, pero sobre todo en el superior, lo que se conoce como los famosos puntos de Fordyce, ¿ya? O glándulas de Fordyce, también le llaman algunos autores. Estos puntos de Fordyce se definen precisamente como glándulas sebáceas ectópicas. Ectópicas, recuerden ustedes, quiere decir fuera de lugar, ¿cierto? Entonces, quiere decir que estas glandulitas llenas de células adiposas sebáceas van a estar normalmente, ¿sí? En la mucosa de la mejilla, en la mucosa yugal muchas veces, y en la semimucosa labial. Ahí es donde normalmente la encontramos, como estamos viendo en este caso clínico. Pero puede ser que se presenten también en otros lugares donde, pues, no sería lo habitual, ¿ya? Esos son los famosos puntos de Fordyce o glándulas de Fordyce, que como ustedes ven son muy pequeñitos, son como las cabecitas, del tamaño de la cabecita de un alfiler y tienen este color amarillento precisamente porque son glándulas sebáceas. Ahora, mm, desde ya estamos entendiendo que sí, efectivamente existen diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? Y que este cáncer, ¿sí? Esta neoplasia maligna, atribuye su nombre precisamente a los lugares de donde proviene, ¿ya? Obviamente hay tipos de cáncer que son mucho más frecuentes, ¿ya? Como por ejemplo, o sea, estructuras donde es mucho más frecuente encontrar esta condición anormal, ¿ya? Dentro de los carcinomas más comunes, por ejemplo, tenemos aquellos que se hallan en el pulmón, pueden hallarse precisamente a nivel de los senos en las mujeres, muy común hallarlo también a nivel del colon, se presenta también en la vejiga, en los varones, por ejemplo, a nivel de la próstata, ¿no? Ahora, eh, en el torrente sanguíneo, a lo cual vamos a denominar leucemias, pueden encontrarse a nivel de nódulos linfáticos, a lo cual vamos a llamar linfomas. Y existen también, obviamente, algunos sarcomas que son dentro del grupo los más comunes, que serían aquellos que se van a presentar a nivel de la grasa
Algunos otros se pueden presentar a nivel de los músculos y también a nivel de los huesos. Entonces, con esto estamos entendiendo que existen muchos lugares, muchos órganos en nuestro cuerpo que precisamente pueden verse afectados por algún tipo de este cáncer, ¿no? Entonces, aquí les pongo como un tip, ¿no? Un cuadrito que les va a ayudar para entender y conocer los prefijos del cáncer que te están señalando la ubicación, es decir, dónde se encuentra em, este cáncer, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el prefijo? Si ustedes escuchan adeno, la significancia que le dan inmediatamente es, ok, me están hablando de que este cáncer tiene que ver con una glándula. Si ustedes escuchan el prefijo condro, entonces, ¿qué vamos a vincular? Condro con cartílago. Eritro. ¿Qué quiere decir eritro? Glóbulos rojos. Entonces, quiere decir que este cáncer se va a generar a nivel de los glóbulos rojos. Hemangio. Hemangio nos habla de los vasos sanguíneos, ¿sí? Hepato, ¿a qué nos hace referencia? Al hígado. Si decimos lipo, estamos hablando de grasa. Si decimos linfa o linfo, estamos haciendo correlación a linfocitos. Si hablamos de melano, quiere decir estas células que tienen la capacidad de pigmentar, ¿verdad? Melanocitos, por ejemplo. Si escuchan el prefijo mielo, estamos hablando de que se ha generado en la médula ósea. Mio es músculo, entonces quiere decir que este cáncer se ha generado en el músculo. Y finalmente, ósteo. Ósteo nos hace referencia precisamente al huesito, ¿verdad? Muy bien. Si se llega a acabar la reunión, por favor, nos vamos a inmediatamente, nuevamente, conectar al mismo enlace, ¿ya? Ok. Entonces ya estamos aprendiendo toda la nomenclatura, tanto de sufijos y de prefijos que tenemos que aprender precisamente para nuestro tema de neoplasias. Muy bien, entonces, las neoplasias tienen dos clasificaciones, ¿sí? O sea, es decir, hay dos criterios o dos puntos de vista que nosotros consideramos em, precisamente para dividir, ¿sí? Dividir este tan amplio estudio de las neoplasias. Entonces, ¿cuáles son estos criterios que consideramos? Nosotros vamos a considerar, obviamente, un criterio netamente clínico, pero correlacionada, por supuesto, con este pilar fundamental para las neoplasias, que es lo histológico. Gracias a esa histología, esa histopatología, nosotros determinamos qué cambios morfofuncionales y a partir de qué célula se han generado estos cambios que han producido esta neoplasia. Entonces, a entender y a recordar, ¿sí? Cuando hablamos de las neoplasias tienen dos pilares fundamentales para generar su diagnóstico. Obviamente tiene que ser el clínico, pero siempre correlacionado con el histológico. Muy bien, entonces vamos a ir desglosando estos apartados para un mejor entendimiento. Si nosotros hablamos en primera instancia de la clasificación según este criterio netamente clínico, entonces vamos a decir que por conducta clínica una neoplasia se clasifica en tres, ¿sí? Entonces, tenemos neoplasias que se llaman benignas, tenemos neoplasias que se llaman intermedias o denominadas también de agresividad local y tenemos neoplasias malignas. Entonces, en este criterio netamente de conducta clínica, tenemos neoplasias benignas, intermedias o malignas. Ahora bien, estas últimas, las malignas, ¿sí? A su vez se van a clasificar en unicéntricas, que son a la que corresponden la gran inmensa mayoría de las neoplasias, pero también tenemos aquellas que se llaman multicéntricas. Muy bien, ahora si nosotros nos damos cuenta, la clasificación histológica es más ampulosa.
¿sí? En esta categoría nosotros hallamos 6 situaciones que pueden presentarse. Entonces, en la clasificación histológica, nosotros tenemos, primero, neoplasias epiteliales, tenemos neoplasias de tejidos conjuntivos, neoplasias de tejido linfoide y hematopoyético, aquellas que corresponden a los melanocitos, al tejido nervioso y a las células germinales. ¿Ok? Muy bien. Epitelial, de tejido conjuntivo, el linfoide y hematopoyético, el de los melanocitos, de tejido nervioso y de células germinales. Bien, entonces vamos a marcar los puntos claves para recordar de qué tenemos que saber de una neoplasia benigna. Primero, entonces, siempre y cuando una neoplasia sea benigna, estamos hablando de que estos cambios o estas proliferaciones celulares, ¿sí? Son localizadas, o sea, se generan en un área, ¿ya? Ahora, observen ustedes este esquemita que les pongo al lado inferior izquierdo de sus celulares, computadoras, tablets, ¿no? Ustedes vean que si bien hay una proliferación de celulitas que están aquí en color más naranjita, ustedes vean que todas estas células están rodeadas por una cápsula que aquí esté marcada en color gris, ¿sí? Ahora, esta proliferación celular localizada tiene esta protección que se llama cápsula, ¿ya? Y esta cápsula tiene un crecimiento que es lento. Ese es lo fundamental que tienes que recordar ya de una neoplasia benigna. Su crecimiento es lento y no solo lento, sino que indefinido. Ahora, esta neoplasia benigna está formada precisamente desde ya por células que sí están diferenciadas. Ahora, observen ustedes, ¿cuál es la ventaja de esta neoplasia benigna si nosotros analizamos esta cápsula? ¿Sí? Esta cápsula resguarda todas estas celulitas, impidiendo que estas células migren hacia tejidos cercanos o tejidos vecinos, porque todas están protegidas por esta cápsula. Por eso se mantiene como una neoplasia benigna, porque no va a invadir a todas las estructuras que estén cerquita, anexas o próximas, porque están resguardadas, si quieren, dentro de esta cápsula. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sí sería el daño? Claro, te impide que no se invadan tejidos vecinos, pero obviamente, ¿qué va a producir? Que haya una compresión, pues, de las células. ¿Sí? Ahora, la ventaja de una neoplasia benigna es que por lo general una neoplasia benigna no genera recidiva. Una vez que se retira todas estas células en proliferación localizadas, no recidivan, no vuelven a aparecer. Eso quiere decir, y eso por supuesto entenderán ustedes, es una gran ventaja. Lo último, ¿sí? No da metástasis. Claro, como decíamos, está cubierta por esta cápsula. Entonces, esta cápsula está impidiendo que precisamente estas células vayan a puntos más lejanos, porque todas estas celulitas están cubiertas por la cápsula. Esas son características importantes a recordar de una neoplasia benigna. Ahora, hablemos sobre las neoplasias intermedias. ¿Qué debemos recordar de una neoplasia intermedia? Primero, en este caso, como ya es intermedia, todo este avance, esta proliferación o multiplicación celular, en este caso sí ya puede invadir y obviamente después de invadir va a poder destruir a todos los tejidos próximos, vecinos o cercanos, ¿ya? Y esto se fundamenta o se argumenta ¿en qué? En que en esta oportunidad ya no tienen esa cápsula que los protegía, ¿sí? Por eso invaden y destruyen tejidos próximos.
Están formadas por células, sí, evidentemente diferenciadas, y aunque han podido invadir y destruir estructuras de pronto próximas, cercanas, una ventaja de esta neoplasia intermedia es que no genera metástasis. En cambio, ¿sí? Para ir finalizando esta primera parte de nuestra reunión, cuando nosotros hablamos de una neoplasia maligna, entonces, en las neoplasias malignas, nosotros sí entendemos que el crecimiento ya es pues totalmente rápido, a diferencia de la benigna. ¿Se acuerdan? Decíamos, una benigna crece de forma muy lenta e indefinida. Pero ¿qué pasa con una maligna? La gran diferencia es que su crecimiento es súper rápido, ¿ya? Su invasión es netamente localizada. Como ha crecido tan rápido, como en esta circunstancia no hay cápsula, ¿sí? Obviamente, lo peor que pasa en una neoplasia maligna es que sí va a generar metástasis. Las células van a poder migrar a lugares más distanciados y generar daño en otras estructuras distantes, ¿ya? Y aquí lo importante a recordar de una neoplasia maligna es que para esta instancia ya hay pérdida de la diferenciación celular, ¿sí? Totalmente, ¿no? O sea, ustedes observen el tamaño de estas celulitas esquematizadas al lado derecho, vean que realmente ya hay una pérdida de la diferenciación, no hay una relación núcleo-citoplasma idónea, y todo esto se debe a una condición que se llama anaplasia. Sí, lo hemos aprendido al inicio de nuestra gestión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Esta pérdida de diferenciación es muy abrupta